En este primer video dedicado a la historia del fútbol sudamericano voy a estar hablando de los pioneros, aquellos que por primera vez patearon una pelotita en nuestras tierras y además de la primera Copa América disputada en Argentina en 1916, con algunas anécdotas y personajes que pintan de cuerpo y alma cómo era el fútbol hace ya más de 100 años en nuestra querida Sudamérica. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre les digo, se agradece el me gusta a este video, sus comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este espacio aquí en la plataforma de YouTube. Este primer video tiene la particularidad de hablar de aquellos que empezaron a forjar el fútbol en nuestros países, cómo se hizo, cuál fue el contexto, y a partir de los siguientes videos voy a estar hablando de la historia del fútbol de los distintos países de Sudamérica, así que les voy a pedir su ayuda en los comentarios también, o si quieren enviarme un mensaje allí a través de las redes pueden contactarse conmigo en Twitter @pdmartinez1979 o aquí mismo en los comentarios y me pueden decir en la historia del fútbol de sus países qué cosa no puede faltar, qué jugador, qué personaje, qué equipo, qué selección o equipo en particular no puede faltar para contar la historia de su país realmente de una manera fidedigna y que represente la historia de cada uno de los del fútbol en cada uno de los países. Como siempre hablo en este tipo de videos, a mí me gusta hacer una especie de contexto histórico. Les voy a pedir 2 o 3 minutos que me banquen un poquito para contextualizar y ver dónde estábamos parados allá en el siglo XIX cuando llegaron desde los barcos a jugar a la pelota en nuestro continente. Así que para hablar un poco hacer un poco de contexto, en el último tercio del siglo XIX los países sudamericanos comenzaron un proceso de modernización que, año más o menos, conformaron las nuevas naciones que de a poco afianzaban sus procesos de independencia. Todos conocemos la fecha de la independencia de nuestros países, pero debería quedar claro que esa fecha probablemente simboliza un hito en un proceso que inició años antes y terminó probablemente décadas después. Los países no se crean de la noche a la mañana y obviamente no todos estaban convencidos 100% que ese era el camino a seguir y obviamente no todos se sentían argentinos, ecuatorianos, colombianos, chilenos o uruguayos de la noche a la mañana. Los ingleses, siempre están los ingleses en la historia, intentaron invadir Sudamérica por la fuerza a principios del siglo XIX, aunque no tuvieron éxito, y se dieron cuenta que la mejor manera de dominar y era por las buenas, por la diplomacia, y así poder imponer su comercio, que lo que querían ellos era llegar a todo el continente y a algunos puntos estratégicos donde, primero probaron por las malas y después decidieron, hacerlo por las buenas. Además de ser grandes responsables de la existencia de Uruguay en 1828, los ingleses se metieron desde los puertos con sus empresas navieras, ferroviarias, energéticas, financieras y de infraestructura, y son los grandes responsables del desarrollo de nuestros países con todas esas empresas desde más o menos 1850 en adelante. Todos conocemos la empresa ferroviaria, de la energía o la de agua, que al principio eran de los ingleses. Después se fueron nacionalizando en cada país. Esos procesos de nacionalización se dio después a finales del siglo XIX o al principio del XX. Cada uno sabrá más o menos la fecha en sus países. También hubo una gran ola migratoria desde el primer tercio del siglo XIX hasta principios del XX, donde toda América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, fue poblada por personas que vinieron desde todas partes del mundo aprovechándose de la tecnología de los nuevos barcos para hacerse la América, para llegar y buscar un futuro mejor y nunca más volver a sus países. Vendían todo y era un viaje de día, básicamente. Este impacto que tuvieron estas olas migratorias, por decirlo de alguna manera, y una que conozco en Uruguay, de entre 1860 y 1900, la población se cuadruplicó de 225.000 a casi 1 millón. Y hoy el país tiene 3,5 millones de habitantes, para que se hagan una idea del impacto que tuvo aquella ola migratoria. En Argentina, entre 1858 y 1888, llegaron a algo más de 1,2 millones de personas. En fin. Terminado entonces esta parte histórica, hablemos de cómo fueron los orígenes del fútbol sudamericano y esos pioneros que empezaron a dar
a dar el puntapié inicial a este deporte. El origen tiene como denominador común obviamente a los británicos que penetraron en el territorio desde las ciudades portuarias, como les decía, y se expandieron a través del ferrocarril, que fue la principal vía, donde se podía ingresar al territorio y llevar sus productos, mercaderías y todos esos intereses comerciales que ellos tenían. Y además trajeron a cuesta sus empresas, sus colegios y sus clubes deportivos. Llevaron los deportes a Sudamérica. ¿A dónde iban los ingleses? Se llevaban las empresas y además los deportes, y dependiendo de las zonas donde fueran, cada deporte pegó más o menos. Digo británicos a propósito, de hecho, porque no solamente fueron los ingleses los primeros en patear una pelota en nuestras tierras, sino que también participaron escoceses, irlandeses, holandeses, alemanes y otras colectividades. Entonces, digamos que cuando uno habla del deporte de los ingleses es una manera un poco bruta de englobar a todos los extranjeros que habían venido por aquellos tiempos y tenían la práctica de ese deporte. Los primeros movimientos que hacían estos personajes, esta gente, eran el rugby, el cricket, el remo, había mucho deporte náutico también, el fútbol. Y bueno, yo siempre me pregunto por qué pegó más el fútbol que otros deportes. Probablemente porque las reglas eran más sencillas, probablemente porque se necesitaban menos instrumental. Me imagino el cricket ya se precisaba alguna cosa más compleja, la pelota no puede ser así nomás. El rugby capaz que porque precisaba más gente, no sé. El fútbol era bastante simple y uno puede hacer una pelota de fútbol con unos trapos y generar una pelota y así se puede empezar a patearla. Qué sé yo, eso fue lo que pegó un poco más en nuestro continente. De hecho, en Uruguay, en Argentina, en Brasil pegó el rugby, pero se quedó un poco en las clases de clase media alta, más allá de que puede haber de todas las clases sociales jugando rugby, pero como uno lo asocia a ese deporte u otros deportes como el polo o el tenis, que se quedaron en ciertas clases sociales y no pudieron penetrar en toda la gente con tanta facilidad como lo hizo el fútbol, como lo ha hecho en casi todo el mundo. Como les decía, el ferrocarril fue tan responsable y no fueron solamente los ingleses, porque, por ejemplo, el padre del fútbol argentino es un escocés. Ese señor, Alexander Watson Hutton, fue el padre del fútbol argentino, el creador de la Asociación del Fútbol Argentino, la previa a la AFA. Y bueno, ese hombre era de Escocia. William Pats era holandés y es el padre del fútbol paraguayo, creador de la Asociación del Fútbol Paraguayo y además del Club Olimpia. Y William Leslie Poole, ese sí era inglés y fue uno de los colaboradores de la creación y la fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No voy a mencionar a los 10, lo voy a ir haciendo poco a poco a medida que vaya hablando de los distintos países. En Chile, por ejemplo, no fue una sola persona. La Asociación de Fútbol chileno se organizó a través de distintas empresas y de distintos comerciantes que se quisieron organizar. Es decir, el fútbol inició como un intercambio entre los marinos ingleses, los estudiantes, los marinos ingleses, británicos, irlandeses, de todas las nacionalidades, la gente que bajaba de los barcos, los estudiantes británicos que desde sus clubes, desde sus colegios, comenzaban a jugar partidos informales entre sí. Algunas empezaron a formar sus clubes y empezaron los criollos también a generar sus propios clubes, se empezaron a organizar de su propio lado y también empezaron a competir con ellos. Al principio las diferencias eran notorias, pero poco a poco los locales comenzaron a agarrarle la mano a este deporte y digamos que aprendieron rápido. Eso es básicamente cómo podemos confirmarlo. La diferencia empezó a ser que entre los británicos y los sudamericanos es que los británicos sabían jugar de manera asociada y los sudamericanos jugaban más a la pelota, jugaban a eludir, a driblear jugadores y era muy poco juego colectivo y muy poco juego de asociación. Digamos que se emparentan de alguna manera del sentir de cada uno del deporte y esa diferencia entre Europa y América que hoy día incluso podemos identificar. Por ahí veíamos en las imágenes la primera camiseta de Argentina en 1908, la primera
albiceleste en realidad, en 1908, como la primera camiseta celeste de Uruguay en 1910. Y hago hincapié en estos dos países, y no es por pretender ser nacionalista ni nada por el estilo, pero tanto en Uruguay como principalmente en Argentina es donde germinó el fútbol en Sudamérica, en el Río de la Plata. Y esto acá ya va en un poco de teoría. A mi entender sucedió porque había facilidad de comunicación. Así de sencillo. El par Montevideo-Buenos Aires, y el que se le puede incluir la ciudad de Rosario, generó mucho intercambio de partidos entre rosarinos, bonaerenses y montevideanos a nivel de clubes y a partir de 1901 de selecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Era más difícil jugar contra un equipo chileno, había que cruzar la cordillera de los Andes. Nuevamente, estamos finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si nos ponemos en contexto, las comunicaciones no eran como hoy en día y así era muy difícil. Y lo mismo pasaba entre los otros países, que también tenían sus limitantes geográficas que le impedían incluso hasta competir en la interna. Entonces, por eso, las ciudades puertos fueron las primeras que desarrollaron el fútbol en los distintos países y lentamente fue penetrando en el territorio. En el caso del continente en general, el fútbol se desarrolló primero en el Río de la Plata y fue expandiéndose poco a poco por todo el continente con las distintas competencias internacionales. Para hablar de competencias internacionales y para dar un par de ejemplos, por ejemplo, en 1901 jugaron por primera vez Argentina y Uruguay el partido más jugado entre selecciones del mundo. En esos primeros 20 años creo que jugaron 70 partidos más o menos, de los casi 200 que han jugado hoy en día. Pero el primer partido de la selección de Brasil fue en 1914. Uno habla de 1901, 1914, pasaron 13 años para que la selección brasileña pudiera jugar por primera vez al fútbol, cuando a finales del siglo XX también había llegado desde un inglés en San Pablo la introducción del fútbol en aquel país. El primer partido de la selección chilena fue en 1910 contra Uruguay, en lo que se dio a llamar la previa o la pre-Copa América. Algunos historiadores argentinos la suman incluso al palmarés de Argentina de la Copa América y sería su Copa América número 16, porque allí se intentó hacer un campeonato sudamericano y en realidad falló porque Brasil faltó a la cita. Fue la Copa del Centenario de la República Argentina, aquel de la Revolución de Mayo de la República Argentina, pero tuvo solamente partidos entre Argentina, Uruguay y Chile en un triangular que en definitiva no es reconocido como torneo oficial internacional. Sin embargo, unos años antes, y en esto de intercambios entre, primero desde las empresas, entre los clubes de criollos y entre la mistura de entre todos ellos, se empezaron a organizar, generar asociaciones de fútbol y las primeras dos que pusieron una copa en disputa fueron Argentina y Uruguay con la Copa Lipton y la Copa Newton. Lipton, del magnate del té, que donó la copa y organizó esa copa que se jugó unas cuantas, 30 y pico de veces. La última fue en 1992 en el Estadio Centenario entre Argentina y Uruguay, empataron 0-0 y el que empataba, el visitante se llevaba la copa, en ese caso se lo llevó a Argentina en el Estadio Centenario. En la selección del Coco Basile, me acuerdo que fue la última Copa Lipton, y la Copa Newton, la última fue en 1976. Pero eran copas rioplatenses y bueno, para contextualizar, fue la primera vez que estos dos equipos en definitiva se organizaron y empezaron a competir y hacer crecer el fútbol. Como les decía, la competencia internacional, en este caso regional, provocó que se desarrollara mucho más el fútbol, a diferencia de otros países que tanto a nivel de organización como incluso hasta de estilo de juego iban como un poquito más lentos por no tener otros con quien competir y comparar y medir fuerzas. De hecho, en los primeros 10 años en esta competencia entre Uruguay y Argentina hubo una sola victoria de Uruguay en 10-12 partidos que jugaron, y a partir de 1910 el estreno de la camiseta celeste fue cuando el choque se hizo más parejo, porque los uruguayos aprendieron a jugar mejor al fútbol. Cuando empezaron a cambiar la escuela desde el estilo inglés, fútbol directo, pelotazo y qué sé yo, al estilo escocés, que era más de toque, pase ras desde el piso, salir jugando y qué sé yo, que fue traído por un escocés que justamente en esos intercambios entre Uruguay y Argentina
jugaba en Ferrocarril Oeste, pasó a jugar en Peñarol y comenzó a enseñarle a los uruguayos, junto a otros maestros ingleses y otros que también eran locales, a desarrollar el fútbol en el caso de Uruguay. En el caso de Argentina, entre la competencia interna y la competencia con los uruguayos, que digamos que le empezaron a oponer más resistencia, también comenzaron a mejorar mucho más en su estilo, que cuando ambos se comparaban contra los extranjeros. Hubo una selección de Sudáfrica que anduvo de gira en 1906, creo que fue, y vapuleó a todo. Creo que jugó 14 partidos, perdió uno solo, que era el Alumni, ahí lo estuve mostrando en las fotos, que era el mejor equipo de la época, que era el equipo argentino, fundado justamente por el padre del fútbol argentino, y que fue el único que le ganó 1-0. Los tipos bajaron del barco, el otro día ya estaban jugando al fútbol y goleando gente, e incluso fueron a Río de Janeiro, jugaron contra una selección regional de Brasil y hicieron 6 goles. Como para que tengan una idea un poco de cómo eran las diferencias entre los británicos, los maestros, y los que jugábamos acá, que a veces eran reforzados por extranjeros para poder jugar con las selecciones. Poco para redondear el primer capítulo de Los Pioneros, vamos a hablar de la Copa América, la primera disputada en 1916. Antes les recuerdo que en los comentarios me gustaría que me dejen saber qué hechos, jugadores o selecciones o equipos no pueden faltar a la hora de hablar de la historia de sus países. Eso me encantaría que me lo contaran porque realmente me vendría bárbaro para no pifiarle y no errarle. Porque obviamente no sé la historia de todos los países de Sudamérica, es algo que me está gustando leer e ir estudiando, ir aprendiendo en cuanto voy sumando estos videos. Así que la semana que viene o la otra estaré con la historia del primer país. Pero bueno, me gustaría ahí en los comentarios ya que me vayan sumando información y pueden contactarse conmigo también a la hora de allí está en la descripción del video cómo poder contactarse conmigo y poder, bueno, de alguna manera intercambiar ese tipo de información o anécdotas o hechos que a ustedes les parece que no pueden faltar. Vamos a la Copa América de 1916. Ahí sí se presentó Brasil y se hizo en Argentina, en Buenos Aires, el primer torneo sudamericano de selecciones. De hecho, no se levantó una copa. La Copa América que hoy conocemos se levantó en 1917 en Montevideo, donada por el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en aquel momento. En la misma copa, o al menos el mismo diseño. Y en ese campeonato sudamericano, como les decía, tuvo la participación de Argentina, obviamente, de Chile, de Uruguay y de Brasil, que compitieron en un torneo de todos contra todos. El primer partido fue ganado por Uruguay, que al final fue el campeón, le ganó a Chile 4-0. Luego se enfrentó a Argentina con Brasil, esta selección de Brasil que se ve ahora en la imagen. Brasil que obviamente también dentro del contexto de todos estos años había mucho racismo, mucho clasismo, mucho todo, y los que integraran más gente más rápido eran los que sacaban ventaja, y en el caso de Brasil, por ejemplo, no permitían jugadores de raza negra. La primera estrella que jugó ese campeonato era Arthur Friedenreich, la primera estrella del fútbol brasileño, y bueno, digamos que en ese caso, en esa Copa América tuvieron nos hicieron la gauchada, como le decimos en Uruguay, de empatar la Argentina, y eso provocó que Uruguay, empatando en el partido final, pudiera ser campeón contra los argentinos. Uruguay le ganó 2-1 a Brasil, Argentina le hizo 6-1 a Chile, ahí lo estábamos viendo en la imagen. Y el último partido se disputó entre uruguayos y argentinos en el Estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Para contar un poco un par de anécdotas de las que había cortitas de aquella Copa América, en el primer partido apareció Ramón Unzaga, que fue el que estrenó a nivel sudamericano, a nivel de competencia internacional, la chilena, un hombre que era un vasco, que jugaba para la selección de Chile, a los 18 años se nacionalizó chileno y hacía todos los deportes, como muchos de los que hay en esta época, que no solamente jugaban al fútbol, tenían tiempo para hacer deportes, trabajar, atender a la familia, qué sé yo, bueno. Esta gente que hacía de todo, uno a veces ve, no tiene tiempo para hacer mucha cosa, y estos practicaban de todo. Quizás no tener celular y televisión les vendría muy bien. Ramón Unzaga fue el primero en estrenar a la chilena, y la chilena en ataque, porque la chilena a veces era un recurso defensivo medio extremo. Y este hombre, a base de convencimiento y darle para discutir con muchos jueces, al punto de agarrarse, como él decía, a las bofetadas con algún árbitro, logró convencer de que eso no era una jugada ilegal dentro del fútbol.
Esa fue una de las cosas que aparecieron en aquella Copa América, que le decían la chorera por la zona de Chile donde era Unzaga. En Argentina los periodistas ahí mismo le pusieron la chilena. Un chileno hizo la jugada, la chilena, listo, facilito. Otra de las historias, en ese mismo partido de Uruguay contra Chile, hubo una denuncia de la selección chilena contra la uruguaya por haber presentado 2 jugadores africanos, obviamente 2 jugadores de raza negra. Esos 2 jugadores africanos de Uruguay eran Isabelino Gradín y Juan Delgado. Isabelino Gradín era delantero, era campeón de 400 metros llanos y de postas y de 200 metros, campeón sudamericano a nivel de atletismo. Y Juan Delgado era un centrocampista de Peñarol, ambos justamente eran jugadores de Peñarol, que era tamborilero, le gustaba el candombe y que aparte, integraba la selección uruguaya, eran uruguayos. Isabelino Gradín era hijo de esclavos que habían venido del país de Lesoto, el actual Lesoto, país del sur de África, pero Isabelino Gradín había nacido en Uruguay y había competido representando a Uruguay no solamente en fútbol, sino, como les decía, en atletismo. En otra competición internacional, no me acuerdo si fue de selecciones o de clubes, Gradín fue con el equipo a jugar al fútbol y además a competir en el sudamericano de atletismo en esos años. Imagínense, había tiempo para todo. Y hablando de haber tiempo para todo y para pintar un poco el amateurismo, en el partido de Argentina y Brasil, ese que les digo que empataron 1-1, ustedes vean, a veces discutimos porque la lista y no citó a este y no reservó al otro y si se lesiona puede llevar solamente jugadores del medio local y qué sé yo. En aquella época los jugadores, venía el que podía, imagínense, partidos entre semana, el que tenía que trabajar no podía jugar. Y la selección argentina le faltaba uno, porque había uno que se le complicó porque ese día trabajaba y los argentinos estaban con 10, estaba por empezar el partido con Brasil y no había gente. Che, ¿y a quién traemos? Y estaba José el Negro Laguna, le decían a José Laguna, jugador de Huracán de Parque Patricio, y estaba en la tribuna. Ya le habían dicho a uno de Racing o qué sé yo, el hombre se había ofendido un poco porque no le habían citado a la selección antes, y dentro del público ubicaron un compañero de Huracán, ubicó a José Laguna en la grada y le dijo: José, ¿te animás? Y José dijo: ¿para qué lado pateo? Y arrancó, y pese a que no jugó en la posición que habitualmente jugaba, convirtió el primer gol del partido para Argentina. Partido que después terminó empatando la selección brasileña, pero José Laguna fue ese hincha que pudo jugar en un partido de la Copa América. De hecho, durante el torneo de la Copa América, el 9 de julio de 1916, se crea la Conmebol a iniciativa del directivo de Wanderers de Uruguay, Héctor Rivadavia Gómez, que dijo: vamos a organizarnos, vamos a hacer esto serio y vamos a empezar a hacer este campeonato año a año debido al éxito que ya veían que estaban teniendo estos partidos a nivel de selecciones. Pues bien, a partir de ahí, el 9 de julio es el día de la Conmebol. Hoy día lo conocemos así, en aquel momento Confederación Sudamericana de Fútbol, que obviamente los 4 países participantes de aquella Copa América fueron los 4 países fundadores. Para terminar y para cerrar, me gustaría contarles qué pasó en el partido final entre argentinos y uruguayos, disputado el 16 de julio de 1916 y que en realidad terminó el lunes 17. ¿Y por qué? Bueno, cuando arrancó el partido, cuando iba a empezar el partido, se dieron cuenta que había más gente de la posible en el estadio. En el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires tenía una capacidad para 25.000 personas y habían 40.000 personas. Abarrotadas, sentadas al borde de la cancha, el estadio explotaba, literalmente hablando, de gente. Lo que sucedió es que, empezó el partido y la gente empezó a invadir el campo, los jugadores se sintieron un poquito intimidados, salieron de la cancha, vamos a parar, movieron a todo el mundo y reinició el partido. Pónganse en contexto, por ejemplo, de lo que pasó en el partido entre Brasil y Argentina por las eliminatorias, donde entraron un par de burócratas y dijeron: vos y vos, para afuera, y se suspendió el partido ahí. No creo que si hubiese habido público pasaría lo que pasó en este partido entre Argentina y Uruguay. La cuestión es que salieron los uruguayos y los argentinos a atravesar la cancha y la gente volvió a invadir la cancha. Básicamente no tenía ni dónde sentarse. El resultado es suspender el partido. El árbitro Carlos Fanta era chileno, dijo: ya está, hasta aquí llegamos. Se fueron todas las autoridades, se suspendió el partido y a la gente eso no le gustó nada. Otra vez, de nuevo, pónganse en contexto de principio del siglo XX, donde las divisiones de las clases sociales eran muy fuertes, mucho más que ahora,
y que juntarse con la chusma no era así nomás, y la gente que estaban en los palcos de los directivos y de las familias patricias, o sea, acomodadas, o qué sé yo, iban todos trajeados. ¿Y qué hace la plebe acá? Bueno, imagínense, todo eso generó una bomba de tiempo, la gente invadió la cancha, se llevó los palos, los arcos, las redes y terminó incendiando el estadio. Sí, así como se los digo, ahí están viendo el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y la gente terminó invadiendo la cancha, prendiendo fuego las tribunas y de alguna manera arruinando lo que era el partido final de la Copa América. De hecho, ahí vemos unos oficiales de policía, los reportes de prensa decían que habían solamente 11 efectivos policiales para cuidar ese partido. Sí, 11, 1-1. Ahí tienen las tribunas prendiéndose fuego. Obviamente, los que vieron fútbol y arquitectura, el video que hablé del tema, estábamos en épocas de estadios de tablón. Y bueno, el partido se jugó el día siguiente en la cancha de Racing y Uruguay y Argentina empataron 0-0 y con ese empate la selección uruguaya levantó la primera Copa América, que en realidad no es esa la que estamos viendo y ni siquiera sé si levantaron una copa en aquel partido, porque la copa en sí se estrenó al año siguiente en la ciudad de Montevideo, pero eso va a ser tema de otro capítulo y no de este. Para cerrar, quiero leerles un artículo de prensa de aquel partido del 16 de julio, el del incendio, y que pinta un poco cómo era la cosa y cómo se organizaban aquellos partidos del fútbol en Sudamérica. Y este artículo es un extracto del diario Caras y Caretas, que se publicó en 1935 en referencia a aquel partido de 1916. Y decía así: cuando el estadio de Gimnasia y Esgrima fue incendiado por el populacho embravecido, se vio entre las llamas, en la parte más alta de la tribuna, flamear la bandera uruguaya. El fuego iba a arderla y varios jugadores y espectadores argentinos se dispusieron a salvarla, porque no hay nada más triste que ver cómo se quema una bandera. El primero que llegó a la cúspide del mástil y salvó la hermosa enseña de los orientales fue el valiente cabo don Luis Gallo, que actualmente es funcionario policial de la Casa Rosada. El gobierno uruguayo lo condecoró. Y con esta historia y con esta breve anécdota termino así este primer espacio dedicado a la historia del fútbol americano, del fútbol sudamericano, perdón, que ha tenido como protagonistas a los ingleses, a los españoles, a los alemanes, a los italianos, a los irlandeses, escoceses, a los criollos y a todos los que de alguna manera hicieron y forjaron el fútbol de nuestro continente hasta la primera Copa Internacional organizada por la que en ese momento nació también como la Confederación Sudamericana de Fútbol y hoy conocemos como Conmebol. Terminó mi participación por acá en el video, es momento que lo hagan ustedes con sus comentarios también y les agradecería mucho que me los dejaran saber y que me dijeran qué les pareció este video, si les fue instructivo, si les gustó, si no les gustó. Y además, si no lo han hecho hasta ahora, también poder suscribirse a este canal. Les agradezco mucho. En próximos videos estaré hablando de la historia de otras selecciones o de otros países, el fútbol de otros países sudamericanos, además de otros contenidos en el medio, las eliminatorias, el fútbol uruguayo, las tácticas, los jugadores, otros contenidos más que poco a poco voy sumando aquí en este canal de YouTube. Muchas gracias por la atención y nos vemos a la vuelta.